A lo mejor pedirle un autógrafo al demonio. No, hombre, no. No, hombre, no. Si es espíritu. No un cheque firmado, pero adquiere muchas formaciones distintas. De manera que estamos de acuerdo que cuando hay un caso de estos, lo primero hay que buscar causas naturales. Padre. Porque a lo mejor las hay. Claro. Ahora, cuando te das cuenta de que no las hay, pues entonces tenemos el margen, los que tenemos fe, sabemos que Dios actúa, que hay milagros, que hay demonio y que hay causas sobrenaturales. Ahora me toca a mi padre. No, Déjeme hacerle la pregunta que le iba a hacer yo antes. Venga. A ver, la Iglesia ha hecho exorcismos, ha realizado Sí, exorcismos. muchos, Claro. muchos. Yo conozco actualmente el niño este de Estados Unidos, pero, como decía Luego sí que Ángel, hay muchos casos de posesión. Desde ¿Qué? el momento, luego sí hay muchos casos de posesión. Desde el hombre, momento- muchos, haylos. Usted afirma que la Iglesia ha realizado exorcismos. Sin duda. Y lo ha hecho frecuentemente. Sin duda, lo ha hecho. Y esos son, podemos considerar que son casos reales, casos verdaderos, casos en los Hombre, que... pues hasta donde uno puede barruntar, pues parece que sí. Sí. Pero no se puede demostrar con análisis químico Ángel, ni con el microscopio. estos casos de los que nos está hablando el padre, estos casos en los que ha actuado la Iglesia, que podemos considerar han sido estudiados, como él nos ha contado, ¿son supercherías también? Bueno, son preguntas siempre muy directas. A mí lo que me está pasando ahora mismo es que tengo una sensación un poco triste. Es decir, una de las pruebas más claras que me están dando a mí esta gente en contra de lo que dicen es su falta del sentido del humor. Es decir, nadie se ha sonreído ni una sola vez. Están hablando de cosas absolutamente macabras. Y no sé, yo desde luego, vamos, no me lo estaba tomando en serio, pero si hace falta me lo voy a tomar en serio este asunto, ¿no? Yo creo que estamos hablando Y me da toda la impresión, y tomándomelo en serio, me da toda la impresión que el demonio es un invento seguramente de las autoridades eclesiásticas. Tengo enfrente al padre Lorin y le he visto sonreírse beatíficamente cuando María Ángeles citaba la frase de la Biblia cuando el Señor decía, dejadlos, que son de los nuestros. Pero no sé si se sonreía tan beatíficamente cuando hablaba de la Ouija. Es decir, que la Iglesia, históricamente, se ha apuntado siempre al sol que más calentaba. Es decir, entre la misma... Perdone, padre, perdone. Calumniando a la Iglesia, Perdone, es una cosa padre. que no viene a cuento. Perdone, Hablemos padre. del diablo. Perdone. Estamos hablando del diablo. Estamos hablando del diablo, Claro. sí, estamos hablando del diablo, ¿no? Y el diablo ha sido evidentemente un invento que ha surtido mucho efecto en la historia de la humanidad. Muy bien. Para Eso- asustar. Bueno, eso para el que quiera... ¿Qué niño de mi generación no ha estado terriblemente asustado, no ha tenido sueños, no se ha meado en la cama por culpa del diablo? Pues- Yo te comentaré una cosa. ¿Qué no es eso, que no es eso, hombre. ¿Qué interés han tenido ustedes en asustarnos? Ninguno. Históricamente. Queremos enseñar la verdad. ¿Y por qué nos han asustado? No, asustar no, la verdad. Vamos a ver, perdone usted. La verdad. San Lo Ignacio, que es verdad, punto. San Ignacio, su santo fundador, cuyos ejercicios yo tuve que realizar de joven y las pasé. Pues no se nota. Y las pasé de... Perdón, por suerte. Se nota perfectamente. No se nota en el sentido en que usted dice por suerte, pero se nota perfectamente porque he logrado enterarme de algunas cosas. San Ignacio ya habla del demonio. Claro que sí. El demonio dice en cátedra de fuego y humo, con olor de azufre. Es decir, para San Ignacio el demonio era una persona corporal. Pero hombre, Primero. estamos hablando de géneros literarios. Aquí hay un Sí, género bueno. literario. Otro que este más. señor no entiende. Otro más, Pobrecito, no entiende de géneros literarios. Recuerdo- y cuando San Ignacio recuerdo emocionado- utiliza un género literario, no se entera. Recuerdo Eso emocionado. Es un género No, literario, perdonen hombre, ustedes. un género literario. En aquellas meditaciones, ustedes, con perdón, acojonaban auténticamente No, al señor. auditorio. Es- El auditorio lo pasaba mal. Bueno. Se iba temblando, no dormía. Hombre, Pero, tengo muchas pero experiencias. no por Bueno, es por más, querer perdone. asustar, Perdone sino que por remato. enseñar la verdad. Perdone. Si vas por una carretera y hay un puente hundido y te ponen un cartel, carretera cortada, puente hundido, es que usted asusta. No asusto, digo la verdad. No haces caso. Al abismo, allá tú.
¡Ningún problema! A ver, Ángel, adelante, que tiene usted ganas todavía de decir algo más. Hay un detalle, hay un detalle jesuítico. Es que a mí la compañía de Jesús es algo que me ha fascinado siempre. Es decir, San Ignacio ha sido un señor, como Dios manda, muy espabilado, que por cierto se convirtió a partir de una enfermedad. Bueno, pero No yo sé, les voy a pedir una bueno, cosa. una sola cosa. Esto es muy interesante. Pero No, que es una sola francamente, cosa. vamos a Es volver sobre al el demonio. diablo. Es sobre el diablo. Ah, bien. El himno de la compañía de Jesús, en una de sus estrofas, dice: lance, lance a la lid fiero Luzbel a sus monstruos en tropel. De Luzbel las legiones se ven Vamos ya a ver, avanzar y volvemos sus a negros lo que era pendones original. el sol enlutar. ¡Qué himno! ¡Qué Era de himno! otro siglo. ¿Cómo Hoy es de no otro siglo? diríamos eso. Como el diablo es de Pero otro no siglo. tiene escenario El de la diablo es mucho época. más antiguo todavía. No, hombre, no. Y además Digo, me gustaría estar sordo para poder gritar como usted. bueno, entonces, repito que en el himno de San Ignacio tuviera un estilo dieciochesco, no significa que hoy nosotros nos guste ese modo de hablar, pero en aquel tiempo se hablaba así. Pero lo mantienen. Pues sí, vamos a hablar con Anaísa. Vamos a ver, Anaísa. Usted anda ahí intentando entrar todo el rato, intentando hablar, no le acaban de dejar. Anaísa, estos son supercherías, esto es verdad. Usted ha tenido experiencias también de Yo este tengo tipo. muy claro de que existe el demonio, pero a la vez tengo miedo, o sea, a hablar, porque como yo por lo menos tengo una creencia, lo que es tan diferente a vosotros, porque como entenderán, yo no soy de aquí, y yo creo en lo que es el vudú, la magia negra, lo creo y lo he vivido. Ahora, yo le cuento mis historias a este señor y te juro que me manda, o sea, primero se marcha, pero seguro que me manda su consulta, porque lo que a mí me ha pasado es para no Bueno, pues creérselo. cuéntele a ver si es verdad que le manda la consulta o Antes no. de contarle la historia, le voy a decir algo. Aquí se habla mucho del demonio, del Cebú, no sé. Pero en mi país se le llama a lo que es a ver, es un nombre que se le pone, o sea, un bacá. No sé si estoy hablando contigo. Allá existe, no sé si aquí ha escuchado a alguien hablar lo que es el bacá. Explíquenos qué es el bacá. El bacá es el demonio. Es hablando de magia negra. Por ejemplo, aquí, yo cuando he presentado a los invitados, he dicho el nombre y apellido de todos. En la República Dominicana, dar el apellido puede ser peligroso. Hombre, muy peligroso. Yo no se lo recomiendo a nadie que se lo ¿Por dé, qué? ni siquiera a mí. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que aquí no sé cómo se hace la magia negra, porque la verdad no es que no creo que aquí no existe y eso, y te lo dije a ti. Es que, vamos, a mí me parece súper curioso creer en lo que es la magia negra aquí, cuando yo he vivido en una cultura de que la magia negra es cuando este señor llega allí y, vamos, le cortan el cuello por el gusto, ¿entiendes? Entonces, decir que existe la magia negra, que si ella ha bajado tantos kilos y que si yo cuánto, o sea, para mí es totalmente diferente. Lo que es la magia negra aquí y en mi país es totalmente diferente. Bueno, vamos a hacer una última intentona con estos señores que no creen lo que esta noche nos han contado aquí. Y lo vamos a hacer con Layos. Layos, usted todavía no ha tenido oportunidad de intervenir en el debate, parece que le han quitado la palabra, así que se la vamos a dar ahora con toda tranquilidad. Usted ha tenido una experiencia con el diablo muy seria, muy cercana, porque... ¿Cómo empezó? Yo quisiera que usted empezara por el principio. ¿Cuándo empezó, sobre todo? ¿Hace Bueno, mucho tiempo? exactamente, no sé si era una experiencia que se pueda derivar que fuera el diablo, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando yo notaba esta sensación, bueno, era una especie de... como si algo me tocara, pues, la espalda o el brazo o cualquier parte del cuerpo, ¿no? Usted notaba que le tocaban. Efectivamente. No de una forma obscena, no era una forma agresiva, ni tan siquiera tampoco se puede decir que malintencionada. Simplemente, es más, no causaba ni ningún tipo de miedo ni de tal, ¿no? Yo puse en conocimiento precisamente en un seminario, Molinovo, en Vitoria. ¿Usted era seminarista entonces? Era seminarista. De lo que me estaba pasando, porque yo no le daba significado, no lo entendía. Bien. La respuesta fue que yo, cuando tuviera esa sensación, pues que me presionara, ¿no? Esa fue la contestación que me dieron. Y posteriormente, pues fueron varias veces las que me pasó y tal, y presionándome desaparecía instantáneamente, ¿no? Eso lo fui en otras ocasiones le perdí el miedo
Incluso dejé pasar tiempo para ver qué pasaba, ¿no? Hasta dónde podía llegar aquello, ¿no? Lo cierto es que nunca pasó de aquello. No me dio a entender que fuera el diablo. No sé si se puede relacionar directamente con el diablo o no. Pudo ser perfectamente otra energía, no lo sé. ¿Otra entidad, por ejemplo? ¿Eh? ¿Otra entidad, por ejemplo? Por ejemplo. Layos, pero usted sí que ha visto al Sí, diablo, yo al he visto detalles bastante importantes referentes al diablo. ¿Cómo es? ¿Es como nos lo imaginamos, con cuernos, con rabo? No, yo no he tenido el trato directo con él, ni lo he visto nunca en ningún sitio, ¿no? Pero sí tengo conocimiento, por lo que he dedicado el tiempo que he dedicado a estudiar sobre él y tal, de que eso de que el diablo se presenta como una persona, o sea, vamos a ver, como normalmente suelen ponerlo como una cabra y solamente es uno, por lo visto solo es uno el que se presenta de esa manera, ¿no? Hay diferentes. Es Belcebú, nada más, por lo visto. Según, yo hablo basado en los rituales que se hacen para invocar al demonio. Me cuesta trabajo pensar o creer que el diablo pueda, respeto las opiniones tanto de este lado como de aquel. Yo creo en el diablo porque soy creyente, lógicamente. Me cuesta mucho trabajo creer que el diablo se apodere de una persona. Aquí hay un señor que por lo visto parece ser que ha estado poseído por el diablo. Yo no lo voy a poner en duda, pero me cuesta bastante trabajo pensar que el diablo en sí tenga ese tipo de reacción, ¿no? Cuando el diablo hay que atraer, o sea, para hacer un pacto con el diablo, lo primero que hay que hacer es obligarle a que se presente. El diablo no se presenta voluntariamente, nunca jamás, ¿no? Casi es una lucha con él, ¿no? Hay que llamarlo. Hay que llamarlo, sí, hay que llamarlo y casi siempre para pedirle algún favor a cambio, lógicamente. Usted, por ejemplo, con esa experiencia que nos ha contado, que no está muy seguro de si fue una posesión del diablo o no, en la que notaba que le tocaban, ¿usted es consciente de haber de alguna forma invocado al diablo? No, en absoluto. No. Entonces, ¿por qué se produjo aquello? No lo sé, simplemente yo tampoco lo relacioné, simplemente a mi confesor le dije lo que me pasaba y me dijo que me presionara cada vez que tuviera esa experiencia y automáticamente cuando a mí me pasaba algo así, yo me hacía la señal de la cruz y desaparecía, pero de una manera además instantánea, ¿no? Es más, yo no sé si llegué a relacionarlo alguna vez. Después sí he tenido mucho tiempo que me ha llamado la atención, lo he hecho siempre por curiosidad y porque me ha gustado. Y entonces sí sé positivamente, yo creo en el diablo, repito, creo porque soy creyente, porque lo mismo que creo en Dios... ¿Por qué deben creer ellos en el diablo? No lo sé, quizá porque no hayan tomado ¿Pero por qué deben hacerlo? ¿Por qué cree usted que ellos deberían creer en el diablo de la misma forma que yo usted no lo hace? creo que ellos deban creer. ¿Pero cuáles son los motivos que deberían tener para creer? ¿Usted tiene los suyos? Quizá profundizar más en el tema, ¿no? Porque si por el diablo, me imagino, yo es una opinión particular, vamos a ver. Si yo quiero saber si hay algo, tengo que indagar. Primero tengo que indagar fehacientemente sobre ello. Aquí hay un señor que es físico, que lo conocemos al señor Campillo, le he visto en un debate y tal, pero yo sí le puedo asegurar una cosa. Vamos a ver, hay rituales de magia que no todo, como dice la señorita, no todo el mundo puede practicar, porque para practicar un ritual de magia negra, primero hay que tener preestablecido ya un pacto con el diablo, si no es imposible. No, o sea, quiero decir, una persona por muy ilustrada que esté, ¿no?, en el tema, por muchos estudios que tenga, puede hacer barbaridades de tipo de molestar o intentar hacer daño a otra persona, pero nunca podrá hacer un ritual de magia negra en la cual se conlleve una víctima, porque simplemente por sí mismo no puede. Perdone, yo que estoy metida en magias y mucho, y magia blanca, con unos simples muñequitos, mire lo que le digo, de unión, de pareja, usted puede bloquear el subconsciente de un ser humano. Sí, tanto señora como señor. Claro, yo estoy diciendo que sí se puede en ese sentido, pero no se va más allá de una muerte. O sea, yo puedo intentar provocar el daño en una persona, creo en el mal de ojo. Bloquear el subconsciente de una persona es algo grave, ¿eh? Ya, pero lo que pasa es que él no dice que aquí, o sea, yo también pienso de la persona que digo, no es que aquí no se aplica la magia negra, sí. Aquí se aplica, sí, claro, se aplica. Pero es que cuando yo, o sea, lo que viví, magia negra en mi país, no en Santo Domingo, sino en Haití, ver lo que es un ritual de magia negra y ver aquí
Es que a mí me parece como decir, No que la está- magia negra de aquí Sí, yo pero no puedo porque en tu creer. país Cariño, existe... porque No, no, tú aquí perdona, no perdona. los ves, No, están no, pero... escondidos. Hombre, Pero es que en cariño, su yo país tengo existe una la consulta y a creencia... mí me va de gente así diciéndome, oye, que tengo un demonio que me han echado una magia negra y esto. Yo le digo, no, porque en verdad no lo tiene. Si a una gente se le echa una magia negra, lo que es una magia negra, o se muere o le pasa algo. Yo te puedo contar de muchos casos, ¿entiendes? Pero que aquí aquí yo también sé en San que... Sebastián hay muchos cubanos ya, de tu país. Sí, hombre, pero es que son cubanos que vienen aquí vienen aquí a sacarle ganarse pasta a la vida, gente, a ganarse ¿entiendes? la Aquí vida, vienen a sí, sacarle... y- Es así. y A ver, magia negra, a mí me perdona. gustaría que Alberto me diga qué opina de lo que nos ha contado Laios. ¿Cree, por ejemplo, usted que el hecho de haber estado en un seminario ha podido influir en que él pensara o identificara todo eso con el demonio, por ha podido ejemplo? influir mucho porque en los seminarios, efectivamente, la Iglesia no es imparcial en este tema del diablo. No, en absoluto. Pero no es imparcial porque ha inventado la figura del diablo para justificar la figura de Jesucristo. Repito, no lo ha inventado. Existe y avisa Bueno, que existe. es que el sin que diablo- no quiera creer que no crea. Es que si no hubiera diablo, no habría Jesucristo, que ha venido a luchar contra él, según ustedes, ¿no? Hombre, Jesucristo viene mucho después que el diablo. Si el diablo es un ángel Ya, pecador. pero vino a del luchar principio contra de la él. Si creación. no hubiera diablo, Pero no me pues repitan que bastaba. la Iglesia inventa. La Iglesia Sobraba. no inventa nada. Ya, La pero- Iglesia estudia la Biblia un y momento. enseña lo que dice la Biblia. Un momento, no un inventa momento. nada. No inventa nada. Diga usted otra cosa, pero no que la Iglesia inventa Bien, el diablo. pues voy a decir otra cosa. Mire, durante siglos la Iglesia se ha aprovechado de la figura del diablo. Antes mi compañero decía que durante muchos años nos han tenido aterrorizados a través de la figura del diablo, con los tormentos del infierno, etcétera, para conservar el poder. A través del sacramento... Otra vez. Oye, es que Sí. cada palabra tiene que ser una cosa a la Iglesia. Desde luego. No, es Hombre, significando no es otra cosa. una cosa detrás de otra. poder La Iglesia sobre las enseña, almas. Pero es la que- Iglesia enseña unas tranquilícese. verdades. Usted no quiere creer, no crea. Ya, pero yo estoy no diga que la analizando- Iglesia engaña. Estoy analizando La un Iglesia hecho. enseña lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo se va a Tranquilo. tranquilizar? Estamos hablando del Tranquilo. diablo. No critiquemos a la Iglesia, No, por pero es Dios. que- No la pero es critiquemos, que- por Principal favor. defensor del diablo. Efectivamente, la figura del diablo es fundamental en la Iglesia. Y de ahí... Claro que es fundamental. Porque es la porque primera está que lo en ha la Biblia. combatido. La Biblia, Es la entonces, primera que lo ha combatido. Claro. Estoy haciendo un análisis histórico de lo que ha ocurrido. Si entramos en la Se combate Inquisición, con rezos, durante 600 y agua años, bendita. la Iglesia ha atormentado, ha aterrorizado a toda Europa y especialmente a De acuerdo. España y a algún país de América como México y Perú durante 600 años con la excusa de que los condenados tenían relaciones con el diablo. O sea, Usted utiliza llama a eso aterrorizar, avisar de una verdad. Eso no es aterrorizar, No, no, es no. hacer un favor. Y a los que Si queman- existe una verdad, a mí- avisa. y a los que avisa, queman- pero eso O no sea, es aterrorizar, durante es 600 avisar. años han estado haciendo favores, seguramente con buena intención. Eso es lo que pasa con los fanatismos, que encima creen que lo hacen por nuestro bien. Nos van a salvar el alma. Desde luego el alma no sé si lo salvarán, pero los cuerpos los dejaron hechos papilla. Tampoco es verdad Bueno, eso. esto que Tampoco es dice verdad. el fanatismo, las personas fanáticas tendrían que ir a la consulta de este señor. No, yo quisiera Eso sí. decir una cosa levemente. Y yo también. Yo creo que, dado la existencia de las cosas catastróficas que pasan en el mundo, por ejemplo, las erupciones volcánicas, los terremotos, el mal que nos sucede, el morirse, toda esa serie de cosas que son desagradables y malas, en el caso de tener un Dios único, hay el problema de decir eso lo hace porque lo permite o no lo hace. Hay unas religiones, y una de las ya bastante evolucionada, en que se dice que hay dos poderes, uno bueno y uno malo. Bueno, de tal manera que con uno bueno y uno malo, y las hay en muchísimas religiones no monoteístas, hay eso. Entonces el maniqueísmo, que fue una variante muy deformada del cristianismo en el siglo III, Mani fue un hombre que fue torturado, muerto, fue un héroe, fue considerado como un mártir. Bueno, esa idea de que hace falta para explicar el mundo, sobre todo el mal del mundo, una fuente de mal que no sea Dios, es lo que sirve en esas religiones para explicar el mal. Entonces, el demonio en las religiones monoteístas, Islam, Judea, el judaísmo y el cristianismo, aparece una figura secundaria, ángel condenado, ángel rebelde como es rebelde el hombre cuando peca,
porque quiere ser igual que Dios, que es lo que le dice la serpiente, según el texto del Génesis. Y entonces la aparición del mal, para justificar el mal, si creemos que hay Dios, tenemos que creer, y por eso yo creo que usted está en lo justo y en lo exacto del creyente. Si cree en Dios, tiene que creer en el diablo. Pero como yo no creo en Dios, tampoco creo en el diablo, y no nos pasa nada. Así es. ¿Estamos pues así? no nos ¿De pasa acuerdo? una Si no cree en Dios, no cree en el diablo. Me parece más importante creer en Dios que creer en el diablo. Indudablemente. Si no cree en Dios, ¿cómo va a creer en el diablo? Punto. De niño tuve siempre un susto por el diablo, y muchas veces he vuelto a recordar al diablo al que había visto en mi infancia incitando a Voltaire. Es una cosa fascinante. Se veía a Voltaire, se lo puede coger la cámara, tirando con una soga de la cúpula del Vaticano. Y el diablo detrás, con cuernos y rabo, incitándole. Por cierto, que el diablo que tengo aquí está muy raspado. Debe ser que un alma caritativa intentó asesinarle. Y en un segundo leo. Dice, Voltaire fue uno de los impíos. Fíjense qué enseñanzas lanzó la Iglesia, profundas, serias sobre todo, ¿no? Voltaire fue uno de los impíos que más odiaron a Jesucristo y se propuso nada menos que destruir la obra de Jesús, esto es, la Iglesia. Contestando a esas burdas y necias amenazas, una revista ilustrada publicó esta caricatura. En el centro, el templo del Vaticano con su elevadísima cúpula. A la izquierda, una cadena que colgaba de la cúpula y casi llegaba al suelo, y Voltaire tirando de ella con todas sus fuerzas y sudando por cada pelo una gota. A la derecha, un demonio con largos cuernos y un rabo más largo, riéndose a carcajadas. Debajo de Voltaire, esta leyenda: destruiré la obra infame de Jesucristo. Debajo del demonio, tira tonto, tira como fuerza. Yo llevo ya 19 siglos tirando de esa cadena y en ello me ayudan millones de demonios y de impíos, y a pesar de todo no he logrado nada. ¿Y crees tú, tonto más que tonto, que vas a derribar ese templo? Estas eran las enseñanzas de mi infancia. Bueno, pues este ahora es el demonio de mi infancia. Bueno. Desde luego es un demonio ridículo. Vale. Y unas enseñanzas ¿Se puede lamentables. contestar? Ya Sí, está, sí. ya está bien. Conteste, padre. Ahora contesto. Y digo, prescindo del buen gusto o mal gusto de la historieta. Que Voltaire fue un blasfemo, eso es la historia. Eso es la historia. Que Voltaire quería acabar con la infame, eso es la historia. Eso no es inventar nada. Que pongan el dibujito con el demonio, con el pincho y los cuernos. Ya sabemos que el demonio ni tiene pincho, ni tiene cuernos, ni tiene rabo. Si es un espíritu. ¿Cómo tener cuernos y un espíritu? Ahora, lo tenemos que pintar de alguna manera. ¿Cómo pintas un espíritu malo? Con cuernos y con rabo. Pero el demonio es un espíritu. Ni tiene cuernos ni tiene rabo. Ahora, cuando se presenta, pues se tiene que presentar de alguna manera. De manera que el dibujito con el demonio pinchando a Voltaire, pues será de buen gusto o de mal gusto. Pero la historia dice que Voltaire fue un blasfemo que luchó todo lo que pudo contra la Iglesia. De manera que no ridiculicemos un hecho histórico. Eso será el dibujito de buen gusto o de mal gusto. Prescindo. Pero eso es un hecho histórico. De manera que no nos burlemos de una cosa que fue verdad. Voltaire atacó a la Iglesia y no pudo con ella. Porque Voltaire está en la tumba y la Iglesia sigue en pie. Y digo de paso, todo el que hoy ataca a la Iglesia irá a la tumba y la Iglesia quedará en pie hasta el fin del mundo. Porque Cristo Dios se lo ha prometido. Claro. De manera que es inútil luchar contra lo Bueno, señores. Pues, de momento, hasta aquí hemos llegado.